En esta serie de vídeos tutoriales vamos a ver cómo crear una base de datos utilizando el programa de Microsoft Access para poder almacenar los datos recogidos en los currículos y en las entrevistas de trabajo realizadas a los candidatos a las ofertas de empleo. Para eso, lo primero que tenemos que hacer al abrirse el programa será pulsar sobre este botón, base de datos en blanco, ponerle el nombre que le vamos a dar a nuestro archivo, por ejemplo, currículum, y vamos a guardarlo en un lugar de nuestro ordenador, por ejemplo, en el escritorio, aceptar, y así ya se nos almacenará en el escritorio el archivo base de datos con este nombre y esta extensión. Para empezar, pulsaremos sobre el botón aceptar y tendremos que crear la tabla donde se van a recoger los campos a introducir. Para eso, sobre el botón tabla, pulsamos en este icono de regla para poder cambiar entre la vista de introducción de datos y la vista de diseño para construirla. Le damos el nombre currículums, aceptar, y así tendremos esta pantalla donde podremos introducir los campos y el tipo de datos que contendrá. El primer campo que vamos a crear será el número de registro, donde se almacenarán por orden los currículos enviados. Elegiremos de entre todos estos tipos de datos que puede contener, texto, número, fecha, moneda, etc. Elegiremos autonumérico para que el programa le asigne un número correlativo. Para agilizar este video tutorial vamos a ir viendo los diferentes tipos de datos que puede contener cada campo mediante estos ejemplos que ya tenemos creados. El siguiente campo será el primer apellido, donde el tipo de datos será texto porque podrá contener únicamente caracteres de texto, letras. El siguiente, segundo apellido, también será texto, el nombre también será texto, el DNI también le pondremos texto porque el tipo de datos texto contiene letras y números con los que no vamos a tener que realizar cálculos matemáticos. Como el DNI incluye letras y números, tendrá que configurarse el tipo de datos texto. En sexo vamos a introducir femenino o masculino, también será texto. Fecha de nacimiento será un formato de fecha y hora. La dirección del candidato también será texto. El número también será texto porque puede contener información como primero A, segundo A, donde se incluyen números y letras o caracteres especiales. La localidad, texto. El código postal también será texto porque si ponemos número y ponemos un 0 a la izquierda, este 0 será borrado. Para eso pondremos texto. Además, con el código postal no tendremos que realizar ningún cálculo matemático. La provincia también será texto. El país texto. El teléfono también será texto. El teléfono móvil también texto. En el email vamos a introducir el tipo de datos hipervínculo para que al pinchar sobre él se nos abra un programa de gestor de correo como por ejemplo el Outlook. Página web, también insertaremos un hipervínculo para que al hacer doble clic se nos abra la página web en el explorador. Nivel de estudios, titulación texto, inicio de estudios será un formato fecha igual que fin de estudios. Centro de estudios, también texto, ocupación texto. Inicio de la ocupación y fin de ocupación también será un formato de fecha. La descripción de la ocupación pondremos el campo memo porque así podremos introducir caracteres textuales mayores a 255 caracteres, así como poder introducir texto enriquecido con formato de, por ejemplo, tabulaciones o numeración y viñetas. En carnet de conducir, certificado de ofimática y disponibilidad, pondremos el checkbox sí, no, que se podrá cliclear según se disponga del carnet o no. Número de hijos, vamos a ponerle número, idiomas, nivel de idiomas texto. En el salario, tipo moneda. Vamos a introducir también una foto, para eso tendremos que elegir el objeto OLE para poder incrustar el archivo de imagen. En el currículum vamos a introducir
el tipo de campo datos adjuntos para poder adjuntar un archivo de procesados de textos o PDF, en observaciones memo también para poder introducir gran cantidad de texto, en la fecha de entrevista vamos a introducir un campo nuevo llamado edad, que vamos a calcularlo con los datos que tenemos en nuestra tabla. Elegimos el tipo de datos calculado, se nos abre esta ventana. En esta ventana vamos a escoger en nuestra tabla currículos el campo fecha de entrevista y vamos a restar la fecha de nacimiento. Así tendremos el número de días que tiene desde que nació hasta la fecha que se hizo la entrevista. Para pasarlo a años, ponemos paréntesis y dividimos entre 365. Así tendremos un dato con decimales para que nos devuelva un valor entero. Elegimos en funciones incorporadas, y aquí en tipo matemáticas elegimos int, que tendremos que ponérselo aquí al principio, poner un paréntesis que englobe desde aquí hasta el cierre. Aceptar. Bien, aquí se nos muestra la fórmula que nos calculará automáticamente